inteligencia. En consecuencia, la segunda división centraliza todo lo que es la inteligencia en el dominio militar, en el campo militar, porque es inteligencia de combate, y eso a su vez va para el planeamiento del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, para que el Comando Operativo de Defensa Interno disponga lo conveniente a nivel zonas, subzonas, áreas de seguridad, etc. El SIN no tiene que ver, no tiene arte ni parte en eso. ¿Pero produce inteligencia o no? Pero produce inteligencia para la toma de decisiones a nivel Estado. Eso es como si usted me dijera en Estados Unidos, la CIA, ¿para qué produce inteligencia? Produce inteligencia para que el presidente Bush tome decisiones. Pero ¿quién hace las pesquisas en el campo militar? Lo hace la DIA, lo hace el órgano de inteligencia del Cuerpo de Infantería y Marina en los Estados Unidos, y lo hace la Fuerza Aérea, y lo hace la Guardia Nacional, que son órganos de inteligencia que dependen del señor hoy día Robert Gates, ex jefe de la CIA, y anteriormente el señor Donald Rumsfeld, en la cual el jefe de la CIA no tiene que ver nada con él, y tan es así que el 11 de septiembre el señor Rumsfeld estaba tomando desayuno en el Hotel San Reyes en Washington, cuando se produjeron los sucesos del 11 de septiembre y estaba en la luna. Correcto. Entonces sí producen inteligencia, en resumen. Produce inteligencia en el dominio militar para operaciones militares. Hay que defender bien claro Baltasar Segarra con Baltasar y Segarra, señor. Operaciones militares, muy bien. Operaciones militares de combate. El Servicio de Inteligencia Militar del Nacional no produce inteligencia para el combate, produce inteligencia para las decisiones políticas de los hacedores de la política. Sí, vamos a tocar ese tema más adelante. De la República y los órganos de inteligencia. Ampliamente el tema. No, es que la pregunta era es concreta. A ver, dígame. Ya le hice. Ya usted me ha contestado que sí produce inteligencia. Produce inteligencia para la toma de decisiones del estadista. Eso ya consta. Pero no para las operaciones militares. Yo en ningún momento he mencionado las operaciones militares. Usted es el que lo está haciendo. Usted me está queriendo decir que produce inteligencia como dando a entender de que eso era la misma cosa. A ver, no hay acá ningún tipo de pregunta oculta. Las preguntas... O negar que a partir de 1990 se produjeron cambios en el Servicio de Inteligencia Nacional, en el CIE y en la DINTE. ¿Es eso correcto? No es correcto. ¿Por qué? Explíqueme. Señores, los órganos del Estado se rigen por normas. ¿Pero se produjeron cambios o no? Esa es la pregunta. ¿No se produjeron cambios? No, los cambios se producen a partir del 22 de julio del año 1992, cuando se da el decreto legislativo 25635, pero hay un preámbulo, que es el 743, que se da en noviembre del 91, que el Congreso lo deroga y nos deroga todo el marco jurídico de los 127 decretos legislativos que dio el gobierno del presidente Fujimori para erradicar el terrorismo, el narcotráfico y como factores de perturbación de la seguridad nacional. ¿Y qué hizo el Congreso en el 91? Los derogó. En consecuencia, después de 6 meses, por eso se produce el golpe de Estado. No había el marco jurídico para los efectos de poder enfrentar. Pregunto, ¿por eso se produce el golpe de Estado? Sí. Señor, yo no voy a referirme a eso, porque eso es una materia de un proceso que yo tengo. Muy bien. Pero la pregunta no me ha respondido. El CI, la DINTE y el SIN cambiaron de jefes en 1990. ¿El año 90? El 90, como usted sabe, señor fiscal, produce 2 regímenes. Claro, el 90, luego de que el señor Fujimori asumiera el cargo de presidente de la República. Pero esa es una pregunta nueva, señor fiscal, es pregunta nueva. Ya. Con motivo de la administración del acusado aquí presente, ¿se nombraron nuevos jefes en comparación a los anteriores a partir del 28 de julio del 90? Señor, yo, como tengo poco tiempo, porque todos los días estoy en 5 juicios orales diarios, pero sin embargo, me doy un poquito de tiempo para poder leer los periódicos, ¿no? Y he escuchado al general Luis Salazar Monroe, que el año 90, durante el primer semestre del señor Alan García y el segundo semestre que correspondió al ingeniero Fujimori, ha sido director de inteligencia del Ejército. Entonces, pues no es cierto que Rivero Lazo estaba el año 90, el señor fiscal, y revise sus actas, del año 90 como director de inteligencia del Ejército. El año 91, el general Villanueva, comandante general del Ejército, en uso de las atribuciones, designa al general Rivero como director de inteligencia del Ejército. Esa es la realidad monda y lironda.
Muy bien. Dígame, ya a partir de 1991, vamos a otro escenario, ¿no? ¿Es correcto que se traza una nueva estrategia para enfrentar a la subversión? Usted lo ha dicho en varias declaraciones. Sí, señor, pero yo sobre ese tema le voy a decir concretamente lo siguiente. En primer lugar, la posición de Sendero en el país había adquirido una actitud de haber arrinconado al Estado peruano. Eso plantaba por hacer una redefinición en la conducción política. Y recuérdese que el año 90, yo tengo un documento elaborado por el Pentágono, donde el Pentágono en el año 90, cuando estaba como presidente George Walker Bush, que es el presidente, el padre del actual presidente, iban a balcanizar el Perú el año 90, y así estaba el plan diseñado por el Pentágono. Yo le puedo hacer llegar el documento en cualquier momento, donde la parte sur se iba a pasar para Chile, la parte de Puno y esa zona para Bolivia, la otra parte para Brasil, la otra para Chile, nos iban a balcanizar. Esa era la realidad con que el presidente Fujimori encuentra la realidad de la violencia subversiva en el país. Eso implicaba de que si manteníamos el statu quo y después de haber sido declarados como parias en el mercado internacional en el campo económico, había que hacer una redefinición y un campo de timón. Y eso solamente lo podía decir un jefe de Estado firme, con energía, con convencimiento y con una estrategia. Bueno, entonces sí se trazó una nueva estrategia. Evidentemente, ¿correcto?, está plasmada en los documentos Nacional de Rectores, en un escapitis diminutio, ni un minusválido mental. Él hizo su discurso, sí, me tuvo la gentileza de prestarme para que yo lo leyera, quizás aporté una o dos líneas, no más, pero el señor tenía una visión más clara que yo. Dígame, testigo, ¿usted tiene un parentesco con el señor Luis Cubas Portal? Sí, claro. ¿Qué grado de parentesco? Mi cuñado. Su cuñado. Dígame, ¿usted en algún momento solicitó al coronel Silva Mendoza que lleve a trabajar a su cuñado? Porque eso lo ha manifestado él, ¿ah? Señor fiscal, esa pregunta me la hizo la juez de la causa en mi expediente y me dice, el coronel Silva dice que usted lo recomendó, le sugirió para que fuera jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Yo le digo, sí, le sugerí al ministro de la Defensa, el general Torres Aciego. Si yo le estoy sugiriendo para que lo nombren en cargo máximo, resulta incongruente que yo le diga al jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, oye, te vas ahí, pero si tú llegas a mi cuñado para que vaya que trabajara contigo. Si eso yo lo podía decir al ministro de Defensa, ¿para qué voy a recurrir al peón cuando tengo al capataz? Esa es mi respuesta. Muy bien. Dígame, testigo, usted ha sido el arma de artillería, ¿es correcto? Sí, señor, pero he tenido doble asignación que era sí, ya sabemos. Dígame, también el general Salazar Monroy es de artillería, ¿no? Correcto. El coronel Silva Mendoza, artillero. También. El general Rivero Lazo, artillero. Dígame, testigo, cuando el señor Fujimori ya asume el mandato, es decir, la presidencia de la República a partir del 28 de julio de 1990, conversó con usted respecto de su trabajo, es decir, si lo iba a seguir prestando asesoramiento o ayuda o apoyo. Bueno, con el presidente Fujimori hemos conversado horas de horas, donde él, al contrario, me enriquecía con sus conocimientos de haber sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y de la problemática de la Universidad Peruana, donde
él me hizo a mí abrir los ojos de ver que los comedores populares, las viviendas universitarias, la planta académica de profesores estaban dominadas por Sendero Luminoso. Entonces me dio a mí las orientaciones y me dijo, mire usted esta realidad. Yo había sido estudiante de San Marcos, había estado estudiando en la Católica, pero nunca se me ocurrió ir a la vivienda universitaria, ni a los comedores populares, ni hacer una evaluación y un empadronamiento de los profesores. A raíz de esa sugerencia del presidente Fujimori tuve yo que ir nuevamente y de recordar mis viejos tiempos de estudiante de Derecho y de Sociología y de Antropología en la Universidad de San Marcos para poder entrar a los comedores universitarios, y ahí me lo encontré un día que Tim Vidal, que trabajaba en la DIRIN, y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Le digo, bueno, estoy estudiando, ¿tú qué estás? Y yo le pregunto, ¿tú qué haces acá? No me han mandado la DIRIN, no me vayas a descubrir, porque si me descubren me van a votar. Y entonces, a raíz de eso, yo corroboro que efectivamente los comedores populares, las viviendas universitarias de San Marcos estaban tomadas por los elementos de Sendero Luminoso, y le comunico al presidente Fujimori y le digo, lo que usted me dijo es real, es cierto, y eso lo motivó que él, con el gran coraje que lo caracteriza, que ningún jefe de Estado en la historia del Perú se fue a la Universidad de San Marcos, fue objeto que le tiraran piedras, pero él puso el orden. ¿Por qué? Porque si ganamos en el campo educativo a Sendero, era el principio del fin de la derrota estratégica de Sendero en el campo de la ideología. Dígame, testigo, él, entonces presidente de la República, le sugirió, le dijo, o usted sugirió, dónde debería desarrollar sus actividades. Señor, ¿cómo le voy a sugerirle si el señor me está dando a mí? ¿O le propuso él? No, él no me propuso, me transmite su vivencia, ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, me transmite sus vivencias, que yo no las conocía porque yo lamentablemente escasamente he estudiado solamente en la Universidad de San Agustín de Arequipa, en la San Marcos de Lima y en la Católica de Lima, pero el presidente Fujimori había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, tenía una visión macropolítica, yo tenía una visión micropolítica, entonces me enriquecí con sus informaciones y yo produje el trabajo de campo a efectos de poder decir, señor, sí, tiene usted razón. Pero él le dijo, ¿usted va a ir al servicio de inteligencia? ¿O usted no le dijo, señor, yo voy a ir ahí? No me dijo. Pero no me ha contestado usted la pregunta. Pero me está diciendo que me transmite y yo como elemento de inteligencia me constituye a las universidades. No, pero está respondiendo. Entiendo yo, a ver, usted señor fiscal aclare, porque quiero llegar a una precisión de información respecto a su cargo. Si le pidió el entonces presidente electo que usted continúe en el servicio de inteligencia y bajo qué cargo. ¿Es así? Claro. Sí, claro, evidente, pero si... Preciso. Pero señor, si desde el momento de que digo que del 80 conozco al ingeniero Fujimori, ya yo trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional desde el año 88, o sea, no me tenía que decir de su cargo. Si era una verdad de perogrullo, porque sabía cuando me reúno yo con el general Elwin Díaz en un chifa y conversamos una noche, le dice al general Díaz Ceballos, usted se queda como jefe del SIN y va a acompañarlo el señor que se continúa y prosiga en ese cargo. Entonces, en ese contexto, en una conversación, me transmite a mí, me dice, esta es mi experiencia que yo tengo, Sendero está tomado en las universidades. Entonces, yo acojo esa idea, o sea, el jefe no me dice, vaya, me da el jefe el concepto inicial y la iniciativa del hombre de inteligencia es pues ir a verificar. Una vez verificada, yo le digo, señor, tenía usted toda la razón. Testigo, como acaba usted de introducir un hecho nuevo, 1980, nos ha dicho que ha conocido al señor Fujimori. Díganos en qué circunstancia lo conoció. Señor. ¿Lo dijo así, 1980? No, señor, estoy diciendo. Bueno, si he dicho la palabra 1980, entonces la rectifico y digo que es un lapsus lingüe, por no decir calami, porque no se la habrá escrito. No, usted dijo 80, por eso que le preguntaba. Bueno, entonces rectifico, es un lapsus calami.